Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. En la mesa de trabajo de Radio Red, una mirada diferente, una colombiana muy, muy destacada y muy pila, para ponerlo en esos términos prácticos, muy inteligente, muy destacada por su hoja de vida, administradora de empresas, ex ministra de Minas y Energía, directora ejecutiva que fue de Finanzas y Estrategias de Ecopetrol, ha ocupado cargos de liderazgo en el Ministerio de Hacienda, fondos de pensiones, bancos, en fin. Estoy hablando de María Fernanda Suárez, que por fin está con nosotros aquí en la mesa de trabajo. Bienvenida, María Fernanda, gracias por acompañarnos. Aquí no le decimos doctora a nadie, así que es María Fernanda. De puertas para afuera, la doctora y destacadísima María Fernanda Suárez. ¿Cómo le va? Bueno, pues nada, feliz de estar acá, de verdad que mil gracias por la invitación. Yo detesto que me digan doctora porque no soy. Mi mamá sí es doctora, entonces tengo mucho respeto por los doctores, es doctora en historia, así que tengo mucho respeto. Así que feliz de estar acá y gracias por la invitación. Y Jesús Aníbal Suárez, destacadísimo líder de la industria editorial, tampoco es doctor, es Jesús Aníbal, lo queremos tanto. Y es un bacán. Bacán. Bueno, recordémosles a los oyentes y recordemos también, para ponerle un contexto a María Fernanda Suárez, este es un segmento que tenemos una vez a la semana con gente muy destacada del país de distintas vertientes, no es lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Entonces, rápidamente, grosso modo, acudo que he librado a la memoria de ustedes. Aquí han estado Mauricio Lizarralde, Claudia López, Carlos Fernando Galán, Juan Manuel Galán, La Paca Zuleta, Flores, Juan Carlos Flores, Carlos Vicente aquí también sentados. ¿Qué hago ese ejercicio para recordar que son de todas las vertientes? Bueno, Carlos Carrillo estuvo aquí sentado conversando también de cómo iba el país. Siempre arranco una fija para todos y cierro con una fija para todos. En la mitad va el resto del sancocho. El salpiconcito. Correcto, el salpicón. La primera pregunta, admirada María Fernanda Suárez. A la luz de lo que usted ve, de su experiencia y de cómo analiza las cosas, porque además usted es tuitera, ¿verdad? Seguimos sus twitters, sus mensajes. ¿Cómo va el país? ¿Cómo va el país? Bueno, pues yo diría que estamos en un momento donde el país está bastante vulnerable. Esa sería como digamos, como la descripción que yo le daría a la situación actual. Creo que lo más preocupante que tenemos hoy en el país es la manera como estamos divididos. Somos todos colombianos y parece que la prioridad fuera pelear entre nosotros. Y creo que en la medida en que nosotros estemos tan divididos y seamos incapaces de llegar a consensos, es muy difícil que el país vaya bien. ¿Por qué llegamos a este punto? Yo creo que este punto es producto de muchas cosas. Por un lado, digamos, la historia que ha tenido Colombia, la historia en donde yo lo enmarcaría en, uno, la historia de violencia, dos, la historia en donde el país no le funciona a muchos y eso generó en gran parte, digamos, el descontento social, porque tenemos unas brechas de igualdad enormes y la prioridad de todos debe ser cerrar las brechas de pobreza. Y tres, creo que no se nos puede olvidar las tendencias globales que estamos viviendo y que eso tenemos que ponerlo en perspectiva para ver Colombia cómo puede ser ganador en eso. Al final hay, digamos, desde mi punto de vista, como 4 transiciones globales muy significativas que tenemos que incorporar y que tenemos que decidir como colombianos cómo las vamos a abordar. Una es la transición climática, y seguro vamos a hablar de transición energética, entonces claro, por supuesto. Lo voy a dejar ahí. Para allá vamos. La segunda, de la que hablamos muy poco, y es uno de los temas que a mediano plazo y a largo plazo a Colombia le van a afectar más, es la transición demográfica. Nosotros hoy en día, las personas mayores de 50 años pesan 25% de la población y en el 2050 van a pesar 45% de la población. Y estamos viendo una velocidad aún mayor que las que están en esas proyecciones en el envejecimiento de la población, principalmente porque somos más longevos, vivimos más,
2, hay menos nacimientos, la caída de los nacimientos ha sido brutal. Y tercero, estamos teniendo un flujo migratorio de salida de colombianos jóvenes muy alto. Entonces, transición demográfica es uno que no se nos puede olvidar. El tercero es la transición digital y todo lo que tiene que ver con tecnología, inteligencia artificial y pues cómo va a cambiar el mundo. Yo creo lo que dicen, digamos, los expertos es que en los próximos 15 años, si ustedes piensan en los teléfonos inteligentes, estos solamente los tenemos hace 15 años y ha sido una revolución. Total. Lo que los expertos es que con la inteligencia artificial vamos a tener un cambio 3 veces lo que hemos visto en los 15 años pasados. O sea, Hágame realmente no nos imaginamos en el 2040 cómo va a ser nuestra vida desde el punto de vista de la diferencia tan grande. Y la última, y que tiene que ver mucho con ahora estar ahorita en este medio de comunicación, es la transición en comunicaciones. Porque nosotros dejamos de tener en que, y eso tiene mucho que ver con la democracia. Claro. Porque al final les dejamos de tener unos medios que eran unos medios tradicionales, los medios impresos, la radio, la televisión, y hoy que estaban hablando antes aquí sobre quiénes son los influenciadores y cómo la gente se deja llevar por las noticias por Twitter o por ese tipo de cosas, bueno, por X. La transición de las redes sociales es una transición tremendamente profunda y que genera una amenaza sobre la democracia como la conocemos y que explica en gran parte la polarización que vive el mundo y que vive Colombia. Sin duda, excelente. Cuatro áreas bien interesantes para las cuales vale la pena sacarle punta. Hay una en específico en la cual usted es experta, en la transición energética. Fue ministra de Minas y Energía, nada más y nada menos, María Fernanda Suárez, y además trabajó mucho tiempo en Ecopetrol. ¿Cómo se está manejando esa transición energética? Se lo pregunto por lo siguiente. Aquí tuvimos a comienzos de esta semana en las últimas semanas hemos tenido conversaciones muy profundas con expertos en generación de energía, en lo que está pasando actualmente con el gas, lo que está pasando actualmente con el agua. Muchos dicen que en el 2025 vamos a enfrentar un fenómeno increíble que podría ser racionamiento de agua, por lo menos en Bogotá, racionamiento de gas y racionamiento de energía. Y nos decía la presidenta de Naturgas, la señora Murgas, que como el gobierno decidió no seguir haciendo exploraciones y explotaciones, indagaciones, podríamos vernos abocados a la importación de gas, que allí tendríamos esa perspectiva. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se está manejando esa transición energética en este gobierno? Mire, yo diría que la transición energética, primero es un tema que nos debe unir. De verdad que Colombia tiene absolutamente todo para ser ganador en la transición energética. Y a mi juicio estamos escogiendo el peor camino de todos. La manera en que uno es ganador en la transición energética es que uno gana cuando hace transición energética en abundancia. Y estamos escogiendo hacer transición energética en la escasez. Ajá. Y eso nos puede llevar a un terreno supremamente complicado. Un poco para los oyentes, primero es que yo creo que una palabra que uno no se le puede olvidar es que esto es una transición. Y la transición toma tiempo. Claro. Tiene sus plazos y sus ritmos. Tiene sus plazos y sus ritmos. Entonces voy a decir cuál es la preocupación ahora. Si el mundo sigue necesitando petróleo y sigue necesitando gas en las proyecciones que hay mundiales, hasta de las organizaciones más, proclimáticas y pro acelerar todo lo que tiene que ver con reducción de emisiones de carbono, tienen claro que vamos a necesitar petróleo y gas aún en el 2050. Ok, durante un tiempo largo. Durante un tiempo largo. Van a pesar menos dentro de la matriz energética. Pero les voy a dar un ejemplo. Hoy en día todos sabemos que pues ya están los carros eléctricos, todavía son costosos porque las baterías son caras, pero digamos que ya es una tecnología que está. Pero no hay una tecnología hoy para que los aviones funcionen con electricidad, ni para que los barcos, que es en donde se mueve el comercio mundial, funcione con electricidad. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, seguimos necesitando vajillas para comer, inodoros para ir al baño, cemento para construir. Y esos sectores, que son los sectores que son los más difíciles, van a seguir necesitando
combustibles fósiles, carbón o gas, hasta que llegue una tecnología que realmente los sustituya. Claro. Entonces, no es un problema de voluntad, porque muchas veces se pone es como que usted no quiere hacer la transición energética. Entonces, no es un problema de voluntad, es que los humanos, para mantener la calidad de vida que tenemos, lo que todavía necesitamos a los fósiles para que esos productos se puedan dar. Mafe, algunos... Confianzudo, ¿no? Mafe. Pues sí, ¿para que vamos a fingir que que no la conozco, que mucho gusto, que apenas es la primera vez que la veo en la vida? Ajá, hágale, lado, fresco. No, pero esa es la ventaja de aquí, de ver todo con una mirada no diferente. sé, quedé con una impresión, disculpe, Vlado. Quería terminar la idea. El hecho de que hubiera levantado la mano no era para que terminara la idea. Ah, bueno. No era para que la terminara. No, pero ya, que siga hablando y aquí la ¿La retoma? No, entonces yo ahí lo que diría es, mire, lo que nos va a salvar en la transición energética es el avance de la tecnología. Pero hay que ser realistas en cuál es la transición. Y hoy en día estamos desconociendo ese realismo. Y no estamos haciendo una transición energética para Colombia, sino, no sé para qué país, sino para el discurso global. Es un error absoluto, completo, dejar de explorar en Colombia petróleo y gas. Sobre todo que hay muchos implementos que hoy, ¿qué sería del mundo sin el plástico con el que se hacen los computadores, los celulares y toda una cantidad de implementos en los carros, en las fábricas? Bueno, pero a lo que yo iba es a que países como Alemania, por ejemplo, ya han pedido que esos objetivos que se han impuesto de aquí a unos años, dejar de consumir combustibles fósiles, hay que correr esas fechas porque no se pueden, y lo dicen países como Alemania. Siendo responsables, dices que es irresponsable dejar de explotar hidrocarburos en el país y sus derivados. Siendo responsable, ¿cuál sería un paso que fuera concreto de un gobierno responsable con miras hacia esa transición energética? No simplemente hacer anuncios y decir y parar, sino una cosa responsable, y digo yo, que se pueda realizar, que sea efectiva y que esté a nuestro alcance. Perfecto. Miren, hay una frase, yo creo que muchos conocen esa frase famosa que dice que el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Que es una frase que busca un poco como la tercera vía de tener un punto medio y no ir a los extremos. Pues yo de esa frase partí, yo diría que la filosofía de la transición debe ser los renovables hasta donde sea posible y los fósiles hasta donde sea necesario. Ajá. Está buena. Los renovables hasta donde sea posible y los fósiles hasta donde sea necesario. Porque eso ¿qué refleja? Lo que nosotros tenemos que hacer, y es, mientras yo fui ministra, a lo que le dediqué, digamos que el mayor tiempo y mi prioridad en la agenda era impulsar los renovables en Colombia. Sí. Y Vlado me dice, dígame una cosa concreta que hay que hacer ahorita. Es que en Colombia tenemos 2.500 megavatios, que para que los oyentes sepan es más o menos el 10% de la capacidad instalada de la matriz eléctrica, listos en proyectos eólicos para que sean ejecutados. Y esos proyectos tienen cerca de 3 años de atraso o más. Esos proyectos los adjudicamos en una subasta que fue súper exitosa en el 2019. Son proyectos que le entregan al sistema energía a un precio de 95 pesos por kilovatio hora, cuando el precio de energía hoy está a 600 pesos. Wow. Y resulta, ¿cierto? Y fue porque hicimos todo un marco regulatorio, beneficios tributarios, todo para impulsar las renovables, y esos proyectos no se pueden estar haciendo realidad. Entonces, la mayor deuda que nosotros tenemos es nuestra capacidad de ejecución. No es discursos, no es nuevas leyes, no es nuevos decretos, no es cambiar no es cambiar lo que está funcionando, es construir sobre eso. Y si yo fuera gobierno y mi prioridad fuera la transición energética, yo emplearía todos los esfuerzos que hay para sacar las licencias ambientales, sacar todo el tema de consultas previas, que ha sido muy complejo en La Guajira, que es en donde más tenemos recursos de viento, y
dar la seguridad, porque tenemos un deterioro enorme en la seguridad en los territorios para que esos proyectos se hagan realidad. Entonces, nos dedicamos a prohibir el gas o a prohibir el petróleo y no somos capaces de sacar adelante los proyectos eólicos de viento. Estamos en el peor de los mundos, porque no estamos generando las nuevas energías y estamos prohibiendo digamos que las antiguas. María Fernanda Suárez, ¿le preocupa o no la situación actual de Ecopetrol? Yo diría que hay varias cosas que han pasado en los últimos tiempos en Ecopetrol que sí llaman la atención. Ecopetrol es un patrimonio de todos los colombianos. Yo diría, cuando Ecopetrol, después de haber pasado unos procesos internos en donde determinaban que la inversión en Estados Unidos, en la que se podía hacer y en donde Ecopetrol tenía una opción de entrar en una inversión muy rentable, después de que todos los análisis daban que era rentable para Ecopetrol, que le daba reservas, que le subía los ingresos y que además era el petróleo que generaba menos emisiones, decide decir que no, a pesar de que era conveniente por todas partes. Eso es muy preocupante. Uh-huh. Yo creo que se ha perdido pues una capacidad técnica. Además relevaron un poco de personas que tenían mucha experiencia en la empresa. Y realmente esa experiencia no se improvisa, fue muy difícil, digamos, de construir esa experiencia y se ha construido a lo largo de muchísimos años. O sea, desde gente que llevaba 30 años en Ecopetrol hasta gente que llevaba 5 años en Ecopetrol y que se trajo desde las, digamos, mayores competencias del mundo. Y porque además la gente técnica es gente que debería trascender a los gobiernos. Claro. Y yo creo que ahí está la diferencia entre la técnica y la política. Uh-huh. Si algo se buscó cuando se hizo la reforma de Ecopetrol, cuando se hizo toda la reforma de separar a la NH y separar a Ecopetrol, pues es que Ecopetrol dejara de ser no fuera una empresa política. Claro. Y politizar Ecopetrol es un grave error y es algo que nos va a costar a los colombianos y que nos cuesta tanto en seguridad energética como al bolsillo de los colombianos, o sea que sí es algo a lo que le tenemos que hacer seguimiento y estar muy pendientes de Ecopetrol. Perfecto. Otro aspecto importante, usted ha estado muy vinculada al sector financiero, conoce mucho, trabajó en el Ministerio de Hacienda, en fin, sabe de finanzas, de economía. ¿Cómo ve el manejo económico del país? Económicamente, ¿cómo estamos? Para que nuestra audiencia de Radio Red, que nos escucha en todo el territorio colombiano, muchísimo nos escuchan a través de internet. El tema económico, ¿cómo lo ve? Económicamente, ¿cómo está Colombia? Pues yo diría que estamos como caminando, estamos como coqueteando con el abismo. ¡Wow! Así es como lo veo un poquito. ¿Por qué? En mi visión económica, como le dije, yo creo que la prioridad de Colombia tiene que ser reducir la pobreza. O sea, nosotros no nos podemos permitir que haya colombianos que solamente pueden tener una comida al día y que las condiciones de vida, hoy por ejemplo que salió el índice multidimensional de pobreza energética, pues hay 8 millones de colombianos en pobreza energética. ¿Qué es pobreza energética? Pobreza energética lo que quiere decir es que en el lugar en donde usted vive, usted no tiene la energía suficiente para tener una calidad de vida adecuada. Entonces, por ejemplo, todas las personas que hoy todavía cocinan con leña. Con leña, sí. Que son también, que son muchísimas. Uh-huh. Y son también o que tienen que utilizar cocinol, o que tienen que utilizar, digamos que medios que les generan más contaminación y que les generan un uso, digamos, de bolsillo muy grande. Entonces yo diría, mire, la primera prioridad en economía tiene que ser reducir la pobreza. Uh-huh. Y en el qué estamos, yo creo que todos de acuerdo. Yo creo que es difícil encontrar un colombiano que piense que no es importante reducir la pobreza. Que se vaya a oponer a semejante propósito. La pregunta es ¿cómo? Entonces, en mi visión económica, la mejor manera de reducir la pobreza es generando crecimiento. Y cuando vemos todos los países en el mundo que han salido de la pobreza, es por la vía del crecimiento, no por la vía del decrecimiento. Sí.
Para esos ejemplos, Noruega no era pobre, pero pues el desarrollo y la riqueza, por eso es uno de los mayores países ricos del mundo, pero por ejemplo, un ejemplo es Corea del Sur, Singapur, o sea, eran países y es un salto que usted puede dar en 20 años, 25 años, tampoco es tan lejano, pero es con una estrategia de crecimiento. Y nosotros en Colombia en este momento no tenemos una estrategia de crecimiento clara. Ajá. Para que haya crecimiento se necesita utilizar las grandes ventajas que tiene Colombia, como los recursos energéticos, el turismo, digamos, hoy en día hay una oportunidad global enorme por todos los temas post-pandemia, lo que se llama nearshoring o poder producir cerca de Estados Unidos para exportar. E incluso con el tema de México, eso es uno de los temas que hay, pero no estamos cogiendo las tendencias globales, las oportunidades que hay para generar estrategias de crecimiento. Estamos acá discutiendo sobre el pasado y que vamos a cambiarlo todo y que nada sirvió. Y yo creo que una actitud de catástrofe, decir nada sirvió, es equivocado mirándolo en cualquier vía. Entonces, y la segundo tema es que no hay confianza. Se está perdiendo la confianza. No hay confianza, ¿no? Porque todo el mundo está lleno de incertidumbre. Claro. Sobre qué va a pasar. Y la confianza es fundamental porque la confianza es lo que determina que haya inversión, tanto en los hogares como en las empresas. Si usted dice, oiga, el país va por buen camino, vamos a crecer, yo voy a tener trabajo, pues usted decide comprar una casa. Si usted dice, oiga, yo dentro de un año ni idea si yo voy a tener trabajo, pues usted no se mete a comprar una casa. Claro, claro. En las empresas funciona exactamente igual. Entonces, como hay tanta incertidumbre y no hay confianza, porque los mensajes, por ejemplo, es que las empresas o que el sector privado es malo, eso claro, genera una desconfianza, no hay inversión, si no hay inversión no hay crecimiento, si no hay crecimiento no hay empleo, y si no hay empleo, pues no se van a mejorar las condiciones de vida de las personas. Yo no creo en el modelo estatista, creo que ha fracasado en donde lo veamos. Ayer que estaban votando el embargo, digamos, de Cuba, pues yo creo que Cuba es un gran ejemplo de un modelo estatista que es un fracaso. Fracaso absoluto. Fíjese la crisis que hay casi que igual que la de los 90. Estrepitoso, y por donde usted lo mire, no hay un buen ejemplo en el mundo de eso en donde realmente usted pueda decir, oiga, después de 20 años de esto, los ciudadanos están mejor. ¿Y por qué digo que estamos, digamos, que caminando al filo del abismo? Porque andamos coqueteando con unas cosas que son muy complicadas e irreversibles. El tema fiscal, la caída en los ingresos. Sí. Al final la plata tiene que salir de alguna parte. Y la plata no, no hay, y si no hay crecimiento, no hay empresas que paguen impuestos. Claro. Si no hay empleo, no hay gente que pague impuestos. De acuerdo. Entonces el crecimiento termina afectando los impuestos y por eso estamos viendo una caída en gran parte en el recaudo. Decidimos entonces que no vamos a explotar nuestro petróleo y gas, una fuente importantísima de recursos. Entonces no hay claridad de cómo vamos a generar nuevos ingresos, pero sí queremos generar nuevos gastos. Eso es igual que en una casa. Si usted quiere gastar más y si usted quiere tener más cosas, traiga más plata. Pues traiga más plata. Entonces estamos yendo por una ecuación en donde estamos diciendo, necesitamos gastar un montón de plata, necesitamos más subsidios, queremos que los territorios tengan más plata y la discusión de la semana, pues de esta semana sobre el sistema general de participaciones, pero no hay nuevos ingresos. Pues esa ecuación no funciona. Eso es lo que se llama un desequilibrio fiscal. Y eso ya nos pasó. Eso es la otra cosa que yo digo, de verdad, parece que queremos repetir la historia. Nosotros ya tuvimos un problema fiscal y un problema energético al final de los 90 del que consideraban que Colombia era un estado fallido. Casi no nos recuperamos de eso. Llevamos por fin recuperándonos y parece que nos quisiéramos devolver al pasado. Tremendo. Y además... ya para ir cerrando con María Fernanda Suárez, sí, qué claridad para exponer sus respuestas. Totalmente, muy pedagógica. Y además que, haciendo una anotación a lo último que dices, y es que estando en las que estamos con recortes por todas partes y se van en puros aires de populismo a decir, vamos a hacer el metro de cercanías de Cali y el Valle del Cauca, cuando no hay plata, están buscando recortar y eso vale un montón de plata. Pero bueno, la pregunta mía va porque no podemos desaprovechar que tenemos a la presidenta de un banco aquí. Y hemos visto que el gobierno
uno no sabe si es con garrote o con zanahoria. Está haciendo unas cosas interesantes con el Grupo Aval en La Guajira y ha abierto unas líneas de crédito con los bancos. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo está la situación de los bancos concretamente frente al gobierno? Esa interacción uno la ve más por el lado de la señora Saravia que por los lados del presidente o del ministro de Hacienda, etcétera. ¿Cómo está esa relación en la realidad? Tú que la vives en el día a día. Bueno, primero voy a decirle una cosa a los proyectos que creo que es importante para Colombia, y es que nos dedicamos tanto tiempo a hacer diagnósticos, a hacer promesas, a hacer leyes, cuando lo que nos deberíamos concentrar es en ejecutar. Uh-huh. Entonces, otra vez digo, ejecutemos. De verdad que somos muy malos para hacer que las cosas pasen. Somos como colombianos magníficos en hablar, en criticar, en todo. En echar carreta. Pero hacer que las cosas pasen, no. Entonces, tratemos de concluir los proyectos, concluyamos el metro de Bogotá, concluyamos los proyectos eólicos. Hay muchos proyectos que ya están y que deberíamos hacer es concluir. Para el tema bancario, pues yo les diría que yo creo que ese es un ejemplo de que sí se puede trabajar sector privado y sector público de manera conjunta. Nosotros desde el sector bancario pues hicimos primero el pacto por el crédito, en donde estamos trabajando para impulsar todos los sectores que son prioridad para el gobierno, y lo hacemos porque definitivamente el sector bancario es un apalancador de ese crecimiento. O sea, cuando alguien dice, oiga, yo me defino, yo me decido y voy a invertir, por ejemplo, en transición energética o en turismo o en el agro, que son sectores que son prioridades del gobierno actual, voy a invertir 30 pesos, pero el proyecto vale 100 pesos. Los otros 70 los pone el sector financiero a través de préstamos. Así es como funciona mucho. Entonces nosotros dijimos, es lo que queremos hacer, siempre queremos generar ese desarrollo y en la medida en que sea sectores en donde haya inversión, pues vamos a acompañar esa inversión. Y el pacto por el crédito, pues es algo que está funcionando y en donde siempre hemos tenido la búsqueda de trabajar con el gobierno. Misión Guajira es algo que hace muy orgulloso al Grupo Aval. Yo creo que el Grupo Aval es un grupo que sobre todo tiene un impacto muy grande sobre el progreso del país. Y ahí lo que se hizo es decir, mire, si lo que se necesita es generar y llevar agua, soluciones energéticas e internet a La Guajira, pues el Grupo Aval tomó la decisión de invertir 100.000 millones de pesos y hoy ya hay 10.000 familias impactadas en menos de un año que tienen soluciones energéticas comunitarias, que tienen agua y que están teniendo internet por primera vez, pues que les permite todo lo que permite tener acceso al internet a través de los celulares. Claro. Entonces yo creo que es una actitud de decir, yo me voy a concentrar en hacer que las cosas pasen y hacerlas que se vuelvan realidad. Y ha sido pues un buen ejemplo de que sí se puede trabajar en causas comunes. Y cierro, María Fernanda Suárez, exministra de Minas, con la pregunta que les hago a todos los invitados que, gracias a Dios, aceptan venir y conversar largo aquí. ¿Cómo ve el 2026? Pues yo... ¿Quiere le amplío el contexto de la pregunta? El 2026. Hay gente que dice que de pronto el 2026 no va a haber necesariamente un proceso democrático limpio y transparente. Lucho Garzón dijo aquí sentado que él veía que estaríamos inmersos en una constituyente. Mauricio Cárdenas, que se sentó allí donde está Carito, dijo que él veía a Verónica Alcocer como candidata. De todas clases de respuestas, como Juan Manuel Galán, sentado acá, dijo, yo no descarto ninguna de todas las que han dado. ¿Usted cómo ve el 2026? Mire, para mí el 2026 lo más importante es que la democracia en Colombia opere bien. Creo que los procesos democráticos que ha vivido Colombia han sido realmente ejemplos y que en la medida en que en el 2026 haya unas elecciones libres, es lo más importante para mí en el 2026. Y para que haya unas elecciones libres, yo creo que es fundamental, uno, el tema de seguridad. Realmente la pérdida territorial y la pérdida de seguridad en los territorios es muy preocupante y estamos devolviéndonos 25 años
en lugares en donde no puede haber elecciones. Ujú. 2, la prensa libre. Es un tema que tiene que ser un objetivo de todos. Y ojalá que el discurso le baje el nivel a la polarización y que todos construyamos una democracia más saludable. La polarización no le conviene sino a aquellos caudillos que se quieren inmortalizar, Ujú. pero no le conviene a los colombianos. De acuerdo. Entonces yo creo que ese pedazo, para mí desde el punto de vista del 2026, es lo más importante y es que tengamos un proceso democrático saludable, transparente y que respetemos todas las reglas de una democracia y de una república, digamos, y todo lo que significa una república. Creo que hay una cantidad de precandidatos maravillosos. Creo que tenemos una cantidad de lecciones aprendidas de nuestra incapacidad de unirnos de manera temprano, quienes creemos en ideas muy parecidas. Ujú. Y lo que yo creo es que más que esperar, lo que nos tenemos que empeñar a fondo es en trabajar para que el 2026 salga como queremos que salga. Creo Ujú. que hay muchos que han sido pasivos en los temas políticos. Sí. Y me encanta la frase que dice que si yo no me meto con la política se mete con usted. Ujú. ¿Y de qué Entonces, manera? ¿Y de qué manera? Entonces yo creo que en vez de quejarnos, todos los que creemos que hay que trabajar por este país, hay que empeñarnos en trabajar para que las cosas en el 26 salgan como queremos. Y en actuar, además. Sí. En actuar, acción. María Fernanda Suárez, qué delicia conversar con usted y oírla, ¿sabe? Se lo digo de manera particular, qué brillantez, qué claridad conceptual. ¿Nunca le ha picado el bichito de la política, lanzarse? ¿O usted, eso ya usted no? Yo les diría una anécdota, es que cuando me ofrecieron ser ministra, mi marido me decía, tú eres política. Yo le decía, yo no soy política, yo soy técnica. Ah, Técnica. pero hija de quienes... Me tocó aprender de política mientras fui ministra. No hay nada que hacer, es un puesto, por supuesto, político, pero digamos que eso fue parte de mi transición. Y pues no, pues lo disfruté y sobre todo que disfruto mucho lo público. Pero es que además tiene sangre política Pero, con por su favor. papá, con su tío. Con mi papá, con mi mamá, o sea, la política la política acompaña mi historia. Sin duda. Pero sin bueno, duda. pero qué bueno que ojalá tuviéramos políticos así. Una curiosidad, su padre y su tío, Jesús Aníbal Suárez y Aurelio Suárez, ¿están de acuerdo con lo que usted piensa? Yo creo, mire, les voy a decir algo y es, primero, lo más maravilloso que yo he tenido en mi familia siempre ha sido el espacio para que haya libertad de pensamiento. Ujú. Mis papás, 2 papás de izquierda, Contestatarios. Entonces- La mamá es más contestataria. yo hija de 2 papás de izquierda y yo nací criada por ellos. Hay una anécdota y es que a los 9 años, cuando a todos los niños del colegio iban a Disney, a mí me mandaron a Cuba. Ah, ya. A ver a los pioneritos. Y a pesar ¿De de qué ello, color es la La pañoleta. naranja? ¿Era algo No, así? como Naranja y roja. verde, algo así, lo de no, los pioneros. naranja, roja Roja. pura, Roja, Siento que claro. soy daltónico. roja pasión. Uniforme azul y blanco con pañoleta roja. Claro, los pioneros, Pero de los jóvenes verdad- pioneros. Pioneritos que eran como De los Boy verdad Scouts. que el respeto por las ideas, el debate intelectual, y yo desde siempre, cuando imagínense que cuando mi papá estábamos en Carulla, a los 9 años, también 8 años, me dijeron, bueno, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Yo le dije, papá, yo quiero ser cajera de Carulla. ¿Por qué? Pues yo pensaba que el cajero, o sea, que el que recogía la plata era el dueño de la plata. Ajá. Cuando llegué de Cuba, pues no había vuelo directo de La Habana a Bogotá, entonces teníamos que parar en Panamá y apenas aterricé, me dijeron, bueno, ¿qué es lo que más te gustó? Y yo le dije, el Holiday Inn de Panamá. Entonces, y al final eso me hizo estudiar mucho porque tenía que, pues, si yo iba a debatir y no iba a estar de acuerdo con mis papás, y obviamente que en ese momento, pues mis papás, los 2 son hijos de familias conservadoras, ellos fueron muy contestatarios y tuvieron que debatir mucho. Entonces yo oí mucho y creo que es parte de lo que en este momento uno necesita, Ujú. es de verdad tratar de oír, es que somos malos para escuchar, Ujú. porque estamos listos es para responder, no para entender lo que está tratando de decir el otro.
que creo que toda esa formación me ayudó a buscar como puntos en común. Y pues mientras fui ministra del gobierno Duque, pues fue un momento tremendamente interesante en mi familia. Sin duda. Y ahora Título de la biografía: de cajera de Carulla a presidenta de banco. de banco, hágame el favor, y de no cualquier banco. Aquí alguien me escribe, no voy a revelar su nombre, me dice, qué señora tan crack, yo votaría por Mafe, a ojo cerrado. Yo también. María Fernanda Suárez, crack, de verdad. Aquí en Radio Red, como todos los que han venido, por supuesto. Crack No, de primer ella es más nivel. crack que todos. En Muy Radio Red, generosos. una mirada diferente. Bienvenida siempre, María Fernanda Suárez. Muchas gracias. Ustedes escuchan Radio Red, una mirada diferente. La estamos pasando bien.